Bueno, un saludo a todas y a todos, y el día de hoy seguimos con nuestro análisis de la filosofía. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en filosofía y magíster en ciencias de las religiones, y hoy vamos a hablar sobre el significado de la filosofía en este podcast. Mucho se ha hablado de filosofía o pensamiento filosófico. Con frecuencia el hombre suele afirmar: yo tengo una filosofía, por querer decir con ello la mayor de las veces que se tiene un modo de pensar o de actuar frente a un determinado tema o circunstancia. Es común escuchar, además, que alguien es filósofo o que estudia algo denominado filosofía, como yo, como les acabo de decir que soy licenciado en filosofía. Pero cabe preguntarse, ¿qué es en sí la filosofía? ¿Qué encierra tal palabra? Posiblemente se haya formulado usted que me está escuchando hoy con tanta alegría y dedicación, semejantes interrogantes y muchas otras más relacionadas con el mundo filosófico. No es extraño que ocurran tales cuestionamientos, pues para la mayoría de la gente el verdadero sentido del término aún es oscuro. Se pretende, por tanto, que ofrezcamos en estos podcasts una breve pero clara explicación al respecto. La palabra filosofía requiere primeramente una explicación en dos sentidos. Por un lado, se hace necesario acudir a su raíz etimológica, es decir, por lo que la palabra misma significa en su forma propiamente gramatical o conceptual. Por otra parte, debe apreciarse el término por su significado real, esto es, por las diversas definiciones que de ella se han dado a lo largo de la historia del pensamiento. Vamos un poco a indagar su significado etimológico. La palabra filosofía es de origen griego y tiene su origen en filo, que a su vez proviene del fileo, que significa amor, amistad. Y la segunda parte es sofía, que significa sabiduría. Por lo anterior, se concluye rápidamente, y esto es de consenso general, todos los que hemos pasado mínimamente por grado 10º y 11, cuando el profesor de filosofía nos explicaba la terminología, esto era lo que nos compartía. Que por lo menos etimológicamente, filosofía no es otra cosa que amor o amistad por la sabiduría. Y en consecuencia, el filósofo es el amante o amigo del saber. Una vez esclarecido el sentido de la palabra griega filosofía, es oportuno conocer cómo surgió dicho término, o al menos a quién se le ocurrió el uso de tal concepto para referirse a esa pasión del ser humano por el saber. Existe al respecto una vieja tradición que, si bien no puede probarse históricamente, al menos ilustra de algún modo cómo pudo haber nacido el vocablo en mención. Algunos historiadores han atribuido a Pitágoras de Samos, que nació en el 580 y vivió hasta el 500 a.C., el origen de dicha palabra. El motivo de esta atribución se sustenta en una leyenda según la cual el rey León o Leontes, que gobernaba a los friacos, preguntó en una ocasión al matemático a qué se dedicaba él. Y Pitágoras, que no quiso presentarse, como sí lo hacían sus contemporáneos que presumían de ser sabios, contestó con modestia que era solamente filósofo, amante o amigo del saber. Cierta o no, aquella legendaria alusión al posible origen del término evidenciaba ya el fin de la filosofía, que no es otro que anhelar la sabiduría, buscar la verdad y no poseerla. Aristóteles inicia su metafísica afirmando que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Esto lo vemos en la primera línea del primer capítulo de la metafísica. La respuesta atribuida a Pitágoras tenía una connotación relevante, no solo por el hecho de estar impregnada de una sencillez poco usual en la Grecia antigua, sino por el hecho de que evidentemente no es el mismo ser sabio que anhelar serlo. Esto porque es más propio del filósofo apelar a ese natural deseo de saber, que arrogarse el derecho de reconocerse sabio. Con ese dato sobre el posible origen del concepto de filosofía se insinúa, como se dijo antes, el propósito de esta disciplina humana.
El ser humano tiene un innato deseo por el conocimiento. Tal deseo se manifiesta por la insaciable pasión del preguntárselo todo para responder algo. Una pasión que podría confundirse a veces con una obsesión. Se transforma en un amor por el conocimiento, más allá de la aprehensión con H sensible de las cosas. No obstante, si se considera que el vocablo griego de filosofía tuvo en sus orígenes el mismo sentido de ciencia o saber, hablar de filósofo era lo mismo que referirse a sabio o científico. La respuesta pitagórica añade sin embargo algo nuevo al sofos de los antepasados del maestro de Samos: amor, amistad, pasión, atracción por el saber. De ahí la importancia del concepto que a partir de allí se seguirá empleando con naturalidad hasta nuestros días. Con la filosofía se pasa de la opinión, de la doxa, que es conocimiento aparente como el que dan los sentidos, al saber, a la episteme, que es conocimiento esencial, objetivo y que supone no solamente validez, sino veracidad. El uso de la palabra filosofía en su forma verbal, es decir, filosofar, fue introducido por Heráclito de Éfeso, el Oscuro, que vivió aproximadamente entre el año 544 a.C. y el año 483 a.C. Y aquí debo decir que en mi canal de YouTube Pensamiento Virtual tengo todas estas biografías, cada una desarrolladas en un video propio. Si ustedes quieren, pueden ir a mi canal y buscar los videos sobre las biografías de los filósofos que han tenido mucho impacto y muchas personas hoy lo están utilizando para sus tareas, trabajos y para su alimento filosófico esencial. Y sigo con nuestro podcast. En uno de sus escritos, estamos hablando de Heráclito de Éfeso, se lee: necesario es que todos los mortales anhelen filosofar. Heráclito es influenciado posiblemente por Pitágoras, que era ya un pensador reconocido en el círculo intelectual de la Magna Grecia. Definir qué es filosofía no suele ser tan sencillo como parece, como explicar el concepto desde su etimología, que es lo que hemos acabado de hacer. Lo cierto es que existen tantas definiciones de dicha disciplina como filósofos que la ejercen. Si es que cabe el término, pues no se trata de una profesión que pueda ejercerse como tal. Hay tantas explicaciones acerca de lo que es filosofía, lo mismo que escuelas filosóficas que desde diversas perspectivas ofrecen su criterio sobre lo particular. Por tal razón, en este podcast no pretendemos dar la última definición ni la más exacta de filosofía. Intentamos solamente añadir una postura más en la definición del concepto, logrando en la medida de lo posible resumir algunas de las definiciones clásicas que se han recogido a lo largo de la reflexión filosófica en el devenir histórico del pensamiento. Puede decirse que filosofía es una ciencia mediante la cual se pretende explicar el qué y el porqué de las cosas. No faltan críticos que se resistan a considerar la filosofía como una ciencia y prefieren referirse a ella como una disciplina científica, lo cual no es incorrecto. Sin embargo, no es del todo inconveniente que dicha disciplina sea considerada una ciencia, pues constituye evidentemente un saber, eso sí, no de índole experimental, sino especulativo y por ende no sujeto al imperio dogmático de la ciencia. En virtud de lo anterior, conviene conocer algunas de las definiciones que sobre filosofía se han conocido. Desde luego no se abarcarán todos los pensamientos posibles, pero sí al menos se citarán algunos de los pensadores más relevantes de los distintos periodos de la historia. La definición más clásica de la filosofía es la siguiente: filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas y que se adquiere por la luz de la razón. Al afirmarse que es ciencia, se dice que es conocimiento de la totalidad de las cosas, porque antiguamente la filosofía abarcaba todos los estudios posibles que pudieran existir, por cuanto era el árbol de todas las ciencias, por sus causas últimas, porque intenta conocer el origen de todo y llegar hasta donde el pensamiento humano alcance a explicar la realidad toda. Y se adquiere por la luz de la razón,
porque la razón constituye evidentemente el ingrediente esencial del saber filosófico. Aquí se subraya la racionalidad de esta disciplina y por tal razón el matiz eminentemente humano que ésta ostenta. Asoma allí uno de los rasgos más distintivos de la filosofía. Se trata de un saber racional y por ende humano. Del mismo modo que no se puede invocar el nombre de Dios sin fe, no se puede filosofar sin acudir a la razón. Con frecuencia se suele confundir a la filosofía con una serie de conocimientos alternativos que nada tienen que ver con ella, casi todos con una tendencia subjetiva, tales como esoterismo, ocultismo, pseudociencias, ufología y toda clase de fenómenos paranormales asociados a prácticas de metafísicos comunes. En este momento vamos a compartir algunas definiciones de filosofía. Presten atención. Filosofía es el principio de todo principio y primeras causas. Aristóteles. Es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y lo humano. Cicerón. Es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. Santo Tomás de Aquino. Es el estudio que hace el hombre para conducirse bien en la vida. René Descartes. Es aquello que le sirve al hombre para no dejarse engañar. Karl Jasper. Es el extraordinario preguntarse por lo extraordinario. Martin Heidegger. ¿Y para ti, qué es la filosofía? Bueno, con esto termino este primer podcast sobre temas filosóficos. Voy a seguir sacando más podcasts de este estilo. Por favor, compartir este video, darle al like y seguirme por todos los canales en Pensamiento Virtual. Ahí estamos siempre cada semana publicando 2 videos semanales en temas de pedagogía, virtualidad y filosofía. Bueno, hasta luego y nos vemos en el siguiente podcast.